acción para Weber, porque hay una acción y hay una acción social. ¿Sí? Estas son definiciones muy estructuradas que están sacadas del libro de Weber. ¿Sí? La acción, dice, debe entenderse una conducta humana, bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Y acá empieza que la gente empieza a poner cara rara, y dice, uy, esto que es un embole. ¿Qué está diciendo? Weber está diciendo que la acción, ¿sí?, es una conducta humana en la cual yo, al llevarla a cabo, le enlazo un sentido subjetivo. Acá, por una cuestión que la verdad que tendría que investigarla, la gente suele reparar, los alumnos suelen reparar en la palabra subjetiva. ¿Sí? Porque se dice la sociología de Weber es subjetiva, sí, pero ¿por qué no busca lo que está afuera? Como Durkheim, que es objetivo porque busca lo que está afuera y me trasciende. En el caso de Weber es subjetivo porque está dentro del actor. Pero la palabra clave no es la palabra subjetivo, la palabra clave es la palabra sentido. ¿Sí? La palabra clave para lo que la sociología va a tratar de interpretar para Weber es el sentido, ¿sí?, de la acción social. Las acciones sociales tienen un sentido. ¿Sí? Y Weber dice, utilizando el método del positivismo, no se puede captar eso. No se puede captar. ¿Sí? Hay que utilizar otra metodología. Ya vamos a ver, un poco más adelante, Weber va a proponer una metodología de tipos puros o tipos ideales. ¿Sí? Que ya vamos a ver lo que son los tipos puros, los tipos ideales. Esa es la metodología para Max Weber. Pero lo interesante ahora es esta idea de captar la acción social, ¿sí? De captar, pero no la acción social, digamos, la parte material. Lo que se puede observar, medir y cuantificar, sino el sentido. Si yo estuviese como alumno en esta clase, en este momento yo diría, Rubén, discúlpame, ¿no podría ser más claro, más concreto? Sí, claro que sí. Vamos a suponer, ¿sí?, dos acciones sociales, que yo ahora voy a nombrar una y voy a nombrar la otra. Y vamos a tratar de atraparla primero con la metodología de Durkheim. ¿Sí? Le recuerdo, alguno puede decir, metodología de Durkheim, ¿de qué está hablando este chabón? De observar, medir y cuantificar lo objetivo. Lo objetivo no es lo indiscutible, lo neutral. No, lo objetivo para las ciencias sociales es lo que está afuera y me trasciende. El idioma es objetivo, está afuera y me trasciende. Rubén se muere y dice, listo, no se habla más. Sí, se habla, ¿qué carajo importa? ¿Sí? Y lo subjetivo, ¿sí?, en este caso Weber, lo subjetivo no es en el terreno del masomenismo. ¿Sí? Subjetivo, qué sé yo, ¿viste? Todo eso. No. Subjetivo es lo que está dentro. ¿Sí? Lo que está dentro. Entonces, a Weber le va a interesar esto. Subjetivo, que en realidad lo que le va a interesar es el sentido de la acción social. Entonces, vamos a las dos acciones sociales. ¿Sí? Un poco fúnebre hoy, pero es claro. Resulta que durante la pandemia falleció mi abuela. ¿Sí? Mi abuela falleció, lo cual es cierto. Tengo una abuela un montón de años, por suerte, falleció en la pandemia. Por cuestiones de protocolo, por cuestiones de la pandemia misma,
no se pudo hacer la ceremonia fúnebre del velatorio, como se acostumbra. Y mi abuela, para mí, un personaje muy significativo porque me crió. Entonces, cuando se cumplió un mes del fallecimiento de mi abuela, a mí me hubiese gustado ir al cementerio a llevar una flor, pero no se podía, el cementerio estaba cerrado, entonces puedo agarrar el teléfono a una florería, ¿sí? Pedirle que haga un arreglo floral fúnebre, ¿sí? Y que lo envíe a tal dirección, que era la dirección del cementerio, o sea, que lo lleve, ¿sí? Una forma de homenajearla, ¿sí? ¿Es una acción social? Sí, es una acción social, pero vamos a mirarlo en términos de Durkheim. Vamos a mirarlo en términos de Durkheim. Lo que Durkheim vio acá, ¿qué es? Un tipo, como yo, que agarró el teléfono, llamó por teléfono a una florería, pidió un ramo fúnebre y lo mandó a una dirección. Yo observé eso, como observador social, como sociólogo durkheimiano que soy, yo vi eso. Me dijeron observar, medir y cuantificar. Y yo observé eso. ¿Qué querés que te diga que observé? Lo que se ve es eso. Un chabón hablando por teléfono, habló a una florería y dijo, quiero encargar un ramo fúnebre, bla, 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 y que lo manden a tal dirección. Bueno, ese es el primer acto. Segundo acto. Resulta que, por cuestiones que no vienen al caso, estamos investigando, estamos inventando, digo, yo soy un tipo medio particular y estoy muy enojado, ¿sí? Con un colega, ¿sí? Que la verdad que fue muy desprolijo, se portó muy mal, y yo le quiero dar terrible susto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo le voy a mandar una corona al tipo, ¿sí? De mí no se va a reír. Entonces, de vuelta, sociólogo durkheimiano, observa a un tipo como yo que agarra el teléfono, dice, hola, con la florería, soy de vuelta, ¿cómo le dije? Yo pedí, ¿sí? Bueno, voy a pedir otra, ¿sí? Bueno, y la mandamos a la misma dirección, no, a otra dirección, a la dirección esta. Entonces, según la metodología de Durkheim, estos dos actos son iguales. Un tipo que llama por teléfono a una florería, pide una ofrenda floral, se la hacen y dice, bueno, mándela a tal dirección. Y después volvió a llamar, el mismo tipo, pidió otro, el mismo, dijo, hagan el mismo, y la mandó a otra dirección. En todo caso, lo que cambió fue que uno lo mandó a un lado y otro lo mandó a otro. Durkheim diría eso. Weber diría, no tiene nada que ver una acción con la otra, porque el sentido de una es un homenaje y el sentido de la otra es una amenaza. Entonces, un homenaje y una amenaza son cosas incluso hasta parecen contrapuestas. Entonces, eso es lo que Weber quiere captar, ¿sí?, de la acción social. El sentido subjetivo. ¿Sí? Después vamos a ver de qué forma y cómo lo va a hacer. ¿Sí? Lo va a hacer construyendo tipos puros, tipos ideales. Pero lo que yo quiero que entiendan es esto, porque es fundamental. O sea, uno es el paradigma positivista, cuantitativo, que mira lo objetivo, lo externo y coercitivo. Y el otro es un paradigma interpretativo, cualitativo, que lo que está mirando, que lo que le interesa, pone los puntos sobre las íes, en el sentido de la acción social. Quiere entender el sentido de las acciones. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Ustedes dirán, los escucho. ¿Queda claro esto? Profe, Sí. sí, se podría decir que entonces, digamos, el paradigma de Weber es como tirando más hacia lo psicológico. No.
No, no porque lo psicológico, la acción psicológica, no necesariamente está orientada hacia otro. Puede estar orientada hacia mí mismo, es un tema conmigo mismo. ¿Sí? En este caso, es social. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a ver, un poquito, unas dos o tres Profe, una diapositivas pregunta. abajo. ¿Por qué es social? Porque siempre está orientado a otro. ¿Sí? La acción social en Weber, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Siempre está orientada hacia el otro. Es una acción que yo hago teniendo en cuenta al otro. ¿Sí? Entonces, no es un fenómeno psíquico. Si yo voy a ver a una señorita, ¿sí? Que tengo que ir a ver a cierta señorita, y digo, bueno, la verdad que hoy me podría dar un baño, viste que voy a ver a la señorita, me podría bañar, me podría poner un perfume, ponerme una ropa un poco más presentable, ¿sí? Y todas esas acciones que yo llevo a cabo, las llevo a cabo pensando en un otro. Entonces no es un fenómeno psíquico ni psicológico, es un fenómeno social. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí. Sí, yo, profe, Muchas entonces, gracias, ¿qué sería? ¿Cómo? Entonces, ¿qué sería? ¿El sentido de las acciones de las personas? O lo que yo entiendo. Exacto. Max Weber, lo que quiere interpretar, lo que quiere entender, es el sentido de las acciones humanas, de las acciones sociales, ¿sí? Porque hay acciones humanas que no son sociales. ¿Sí? Ahora, acá estamos viendo el concepto de acción. Ahora vamos a ver el concepto de acción social. No todas las acciones son sociales. Yo voy al baño, decir, che, no, ¿saben qué? 5 minutos, perdonen, corto, un toque, no, tengo que ir al baño, tengo necesidad, estuve tomando mate. No es una acción social. ¿Sí? No es una acción social. Ir al baño no es una acción social. En todo caso, es una necesidad biológica. Pero hay una acción en mí. ¿Sí? Pero no social. Entonces, lo que a Weber le interesa, ¿sí? Y esto es lo complejo, yo estoy tratando de explicar lo simple, esto es lo que cuesta entender. Lo que a Weber le interesa es tratar de interpretar y entender el sentido de las acciones sociales. ¿Sí? Weber tiene una pregunta extraordinaria que la vamos a responder en la clase próxima. ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos? Es una pregunta que se hace Weber. ¿Por qué obedecemos? Si alguno piensa en Durkheim, dirá, Rubén, obedecemos porque hay un hecho externo y coercitivo que escúchame, ¿por qué obedecemos? Si vos te pones una peluca roja, ¿viste? Se te van a cagar todo de risa. No, bueno, pero eso es el ejemplo que se te ocurre a vos. O sea, lo externo y coercitivo. Pero hay veces que uno obedece sin que te obliguen a nada. Es más, está contento. ¿Sí? Está contento del orden establecido, le parece que tiene que ser así. ¿Eh? Tenés que obedecer porque son tus padres. ¿Qué te pasa? ¿Qué le vas a faltar respeto a tus padres? ¿Quién carajo te pensás que sos? Son tus padres, tenés que obedecer. ¿Sí? Entonces, el sentido, ¿sí? Que es subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué el sentido es subjetivo en la acción social? Bueno, porque parte del sujeto. ¿Sí? Es lo que le interesa a Max Weber. Esta que estamos viendo es la definición de acción, esta es la definición de acción social. ¿Sí? Dice, es una acción donde el sentido mentado por su sujeto, o sujetos, pues en varios, está referido a la conducta de otros y se orienta por esta en su desarrollo. ¿Sí? Esto dice Weber. ¿Sí? Esto lo dijo Weber, yo lo copié textual de Weber, del libro de Weber, para que hablemos de Weber según Weber, no según lo que piensan los otros autores de Weber. Esto dijo Weber. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Así que la acción social es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto está referido a la conducta de otro. El ejemplo que estaba dando de un tipo o de una chica que se prepara para una cita. Todo lo que haga, todas las acciones que lleve a cabo, ¿sí?, en torno a esa cita, están referidas a la conducta del otro. No, me voy a sacar los anteojos porque no le va a gustar. O no, me voy a poner anteojos porque va a parecer más interesante. O me voy a poner los anteojos porque yo no voy a ver un carajo, voy a quedar como un boludo. ¿Sí? Entonces, siempre es una acción social que se orienta, ¿sí?, respecto a la conducta de otro. ¡Ojo! No quiere decir que porque yo me ponga lindo, a la chica con la que salga le va a parecer bien. Por ahí me ve y dice, vamos, este es ridículo. Mirá mirá el perfume de mierda que se puso. ¿Sí? Porque nada dice Weber de que en la acción social, ¿sí?, a la que se le enlaza un sentido subjetivo que está orientado hacia la conducta de otro, al otro le va a satisfacer. No. Incluso les digo más, y lo complejizo. A veces puede que el otro ni se entere. ¿Sí? Puede que el otro esté muerto, como el caso de mi abuelita. Sin embargo... Tengo una duda. Sí. Entonces significa que lo que hacemos, lo hacemos en función a un otro todo el tiempo. No. Esa es una interpretación, o sea, no. Todo lo que hacemos no, porque todo no es acción social. ¿Sí? Yo te dije, ir al baño no es una acción social. ¿Sí? Así como cuando llueve, ¿no? Abrís un paraguas y Durkheim te diría, es un hecho social. Si es externo y coercitivo, Weber te diría, no es una acción social. ¿Sí? O vos abrís un paraguas y decís, no, ¿sabés qué? Como todos abrieron un paraguas, yo voy a abrir un paraguas. Si vos lo pensás así, sí es una acción social. Pero si vos abrís el paraguas, porque decís, me estoy mojando, abro el paraguas, vos no orientaste tu acción hacia nadie, sino hacia la lluvia, que no es un sujeto, ¿Profe? no es un otro. Entonces, no es una acción social. ¿Sí? El hecho de vestirse no es una acción social, es una conducta reactiva, diría Weber. Ahora, si yo me quiero vestir a la moda, o quiero venir acá y que diga, che, miralo a este, qué lindos anteojos que tenía. Entonces yo me puse los anteojos y a cada rato hago así para que menos me miren. Esa sí es una acción social. ¿Sí? Profe, ¿qué sería? ¿Como una acción hacia el otro? ¿La acción social? Sí. Es una acción cuyo sentido está orientado a la conducta de otro. Dicho mal y pronto, pero para que se entienda, ¿sí?, es una acción que espera una respuesta. Espera una respuesta, por más que no llegue la respuesta. ¿Sí? Está mal dicho, ¿eh? Pero para que se entienda sirve. Es una acción en la cual yo estoy esperando una respuesta del otro. ¿Sí? Profe, ¿Cómo? sí, le puedo hacer una pregunta. Pero claro, ¿cómo no me puedes hacer una pregunta? Todas las que quieras. Como para ver si me quedó en claro qué es una acción social y qué no. Eso Por ejemplo, se usted... está adelantando mucho usted. Es complejo. Ah, eso, ¿eh? bueno. Pero sí, vamos, pero diga, pregunte, no. O un hecho social, me parece que me confundí. No Yo importa, voy al diga, baño y eso no tiene que ver con el otro, es una necesidad fisiológica mía. Pero ¿cuál? si dejo limpio el baño y tiro desodorante porque pienso en el que viene después, Claro, sí, es una acción ahí social. va. Extraordinario. Cuando pensás en el otro, siempre es una cuestión sociológica. Es una cuestión social, claro. Es una acción social para ver, ¿no? Creo que ya entendí. Creo. Sí. Gracias. Es complejo. Se va entendiendo poco a poco. Paciencia. Vamos despacito. Que se va
se va a entender, se va a entender. Pero sí, va por un camino muy bueno. Vas al baño, es una cuestión fisiológica. Pero decís, uy, que viste, van a venir los otros, yo tiro desodorante, ¿sí? Y ahí sí es una acción social. ¿Por qué? Porque el hecho de tirar desodorante, ¿sí? Esa es una acción donde el sentido, tirar desodorante, está orientado, ¿sí? O a la conducta de otro. ¿Sí? Está referido a la conducta de otro. ¿Sí? Después puede que al baño no venga nadie. ¿Sí? O que venga uno que yo soy alérgico, no huelo nada. Pero no importa. ¿Sí? Lo que importa es que tu acción está referida a la conducta de otro. Y por eso es social. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando la acción social encuentra una respuesta de la otra parte, se genera una relación social. Y para Weber, esa es la definición de sociedad. Para Weber, la sociedad es una relación social. ¿Sí? Son acciones sociales mutuamente referidas. Ese es el concepto de sociedad para Weber. Para Weber así empieza la sociedad. Nada que ver con Durkheim, que la sociedad es un organismo, la suma de los individuos no da la sociedad, pues la sociedad es externa y coercitiva. Weber va a decir, no, la sociedad no es externa. ¿No? Sí, bueno, hay cosas que están afuera, claro que sí, pero también parte de uno. ¿Sí? En nuestras relaciones sociales cotidianamente estamos construyendo sociedad. Y es interesante la idea de Weber, ¿sí? Muy moderna además. La ciencia social, la antropología toma mucho el tema Weber y muchos antropólogos no lo saben. ¿Por qué? Porque es una sociología interpretativa. No solo una sociología, un pensamiento social interpretativo, ¿sí? Que busca entender el sentido de las acciones. Entonces acá tengo una definición del libro, ¿sí? Se denomina acción social a toda conducta humana que se realiza cumpliendo expectativas de otros. Por ejemplo, comprar un regalo. ¿Sí? El hecho que yo pague cuando me vendan algo, el hecho que yo agradezco, un gesto amable. Una acción social es yo veo que se duermen, ¿viste? Yo tengo que levantar el tono, digo, che, la clase, ¿viste? En el mundo virtual es más complicado, el tema de la relación social, según Weber. Porque yo cuando estoy frente a la clase en el aula, yo los presiento. En el cuerpo presiento. Digo, yo escucho un bostezo. Si la estoy errando, tengo que cambiar un poco la estrategia, porque se me están durmiendo. Y esa es una acción social. ¿Por qué Rubén es una acción social? Y porque yo estoy haciendo esa acción teniendo en cuenta a todos los alumnos, teniendo en cuenta a los otros. Mi acción está referida al otro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no son acciones sociales, por ejemplo, el que reza. Uno dirá, sí, bueno, está pensando en Dios. Sí, bueno, pero Dios en este caso, ¿sí? Es una entidad, ¿sí? Lo cual, según la sociología de Weber, no lo toma como un sujeto humano. ¿Sí? Cuando sueño, cuando grito un gol, ¿sí? Cuando yo grito un gol de Boca, no es una acción social. Ahora, tengo un vecino que es de River, no sabés cómo me grita los goles. ¿Viste? Cada vez que River hace un gol, yo digo que el boludo del vecino, mira cómo gritó. Hizo un gol River. Y cada vez que hace un gol Boca, yo me acerco a la medianera de la casa y le grito como un loco. Esa es una acción social. ¿Se entiende la diferencia? Yo estoy en mi casa solo mirando el partido, hace un gol que yo grito gol, no es una acción social, porque yo no es que dije, ay, no, voy a gritar el gol porque, ¿sabés? Yo quiero... No, yo grité gol porque soy de Boca y porque hizo un gol Boca. ¿Sí? Y el que es de River, el que es de Racing, el cuadro que sea. Ahora cuando yo se lo quiero gritar a otro porque sé que le duele y me gusta, esa es una acción social. ¿Por qué? Porque ahí mi conducta está referida hacia el otro. ¿Sí?
De la misma forma, no es una acción social si yo me emociono por un recuerdo, no es una acción social. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si no se entiende, se puede explicar mejor. ¿Sí? Esto es interesante y es complejo, que la acción social está dirigida a otros incluso cuando los otros no están presentes en forma física. ¿Sí? Que lo voy a ver en un futuro, por ejemplo, bueno, prepararse para una cita. ¿Sí? La acción social está dirigida a otro, aun cuando refiere a un hecho que pasó hace mucho. Como por ejemplo este que dije, este tipo me jodió, me la va a pagar, yo le mando una corona a la casa, es una suerte de venganza. Por ahí tipo ni se enteró que me lastimó. Sin embargo, yo me quedé con un dolor, con una bronca, y yo me quiero vengar. Y todas las acciones que hago, las hago referido al otro, si este me la va a pagar. ¿Sí? A los profesores nos pasa mucho eso, ¿viste? Algún alumno que agarra bronca, ¿viste? Por un examen, pues, ni te enterás, te das cuenta, ¿viste? Ese tipo te tiene bronca, porque, bueno, si no, luego puso un 5, ¿viste? Es un profesor de mierda, ¿vos te parece? Me la va a pagar. ¿Sí? Y después Weber, si bien tiene toda su sociología comprensiva enmarcada en esta idea de acción social, ¿sí? No pierde de vista que también en una acción social interviene un contexto y hay ciertos instrumentos materiales, hay ciertas cuestiones que se han materializado o ciertas cuestiones inmateriales que sirven de soporte para que se desarrolle esta acción social, ¿no? Weber entiende que esto que yo llamé relación social, que lo vamos a ver más adelante, pero que son acciones sociales mutuamente referidas. ¿Qué quiere decir acciones sociales mutuamente referidas? Tipos que llevan a cabo actos pensando en los otros y los otros le contestan pensando en ellos. Ese es el concepto de sociedad. Para ver, así se genera lo social, así se genera la sociedad. ¿Sí? Pero no pierde de vista, por más que no sea positivista y que no diga que hay que observar, medir y cuantificar, tiene en claro que para que se desarrolle la acción social hay ciertas cuestiones materiales, ¿no? Bueno, como les dije, hay comportamientos humanos que no son acciones sociales. ¿Sí? Entonces, repito para que se entienda. La acción social es un comportamiento de un ser humano siempre que el sujeto o los sujetos de la acción, o sea, la persona en cuestión, enlace a ella un sentido subjetivo, ¿sí? Que está orientado hacia la conducta de otro. Esa es la definición textual de acción social que da Weber. ¿Sí? Entonces, lo que es interesante, y yo por eso lo remarqué en la presentación, es que no hay una ley que te obliga. No es lo que decía Durkheim. Bueno, está el semáforo es externo y coercitivo. ¿Viste? Es externo y coercitivo, o sea, vos no le das bola al semáforo, vas a pagar una multa. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, vas a tener un accidente y vas preso. Es externo y coercitivo. ¿Sí? Y hay leyes. Weber no va a negar que esto exista, ¿eh? Pero va a poner su enfoque en otro lugar, en el sentido subjetivo de las acciones humanas. ¿Sí? Que a Durkheim se le escapa eso. ¿Sí? Bueno, uno dirá, bueno, se le escapa eso, Rubén fundó la sociología. Bueno, claro, faltó un poco más de desarrollo teórico para que un tipo como Weber vea esto que prácticamente inaugura la ciencia social moderna. ¿Sí? Entender, interpretar el sentido de las acciones sociales. Que, como son acciones sociales, siempre están referidas a otro. ¿Sí? Yo lo comparé acá, me pareció interesante, sobre todo porque ustedes van a tener un trabajo
integrador en los cuales van a tener que comparar o le van a pedir que comparen a los autores. Por eso yo en las clases siempre trato de comparar, para que ustedes sean vivos, tomen nota y después puedan trasladarlo a los trabajos prácticos y también en el final, ¿no? Si en el final les piden, porque siempre te van a pedir que relaciones a los autores, van a comparar la acción social contra el hecho social, que son cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué son cosas distintas? Porque en la acción social no hay algo externo. En todo caso hay algo interno. ¿Sí? Porque no hay algo que se nos impone. El semáforo se me impone. Pero el semáforo, ya me cansé del ejemplo del semáforo. El idioma se me impone. La moda se me impone. En este caso, Weber, en lo que hace hincapié, no es en lo que se impone, sino en lo que genero como actor social. La acción social que yo tengo, que no se me impone. ¿Sí? Tiene un sentido, que se lo doy yo. Por eso, para Weber, las ciencias sociales no pueden predecir hechos, porque pueden generalizar ciertas cuestiones, pero con cuidado. O sea, no es la metodología cuantitativa. ¿Sí? La metodología cuantitativa, digo, por el paradigma positivista de Durkheim, ¿no? Que bueno, todo lo cuantifico, lo mido, lo puedo formar un número, puedo mostrar que la tasa de suicidios es tanto. Weber mira más una cuestión interpretativa, subjetiva. Repito, no es subjetivo porque está en el terreno del masomenismo, es subjetivo porque está dentro del sujeto. Como no es objetivo porque es la verdad revelada y no se puede discutir. Es objetivo porque está fuera del sujeto y lo trasciende. ¿Sí? En todo caso, esto es bien interesante porque si uno toma a Durkheim, a Marx y a Weber, ¿sí? Tiene un panorama muy general de las ciencias sociales y prácticamente los tipos inventaron todo. ¿Sí? Porque estas cuestiones del sentido subjetivo de la acción social se le escapan a Durkheim, se le escapan a Marx. ¿Sí? No les interesan, porque ellos ponen los puntos sobre las sillas en otro lugar. ¿Sí? El caso de Weber lo pone acá. Es interesante, es interesante. Interesante, como yo le hacía la pregunta que se hace Weber, que la vamos a ver en la clase próxima, ¿por qué obedecemos? ¿Sí? Esto yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos moviliza a asistir a clase? ¿Una obligación? ¿Un interés para aprobar la materia? ¿Sí? Bueno, las respuestas pueden ser un montón, ¿sí? Pero no es algo externo, ¿sí? Lo que nos moviliza a ir a clase. Ustedes están acá y no es algo externo, ustedes ¿sí? Es algo subjetivo. ¿Sí? Pero no subjetivo porque, bueno, ¿viste? No, subjetivo porque está dentro de ustedes. ¿Sí? De la misma forma, con el ejemplo que doy siempre del vecino que se prende fuego y yo corro a darle una mano, no hay una obligación, que diga, no, hay una obligación. Si a tu vecino le pasa algo y vos no le das una mano, marche preso. O no sabes cómo te van a mirar en el barrio. No, en el barrio hay para todos los gustos. Es algo subjetivo lo que me moviliza, la solidaridad. ¿Sí? Alguno me podrá decir, no me lo han dicho todavía, pero vale. Sí, bueno, pero son cuestiones que tiene interiorizadas porque tampoco vos inventaste la solidaridad. Por supuesto que hay una socialización en la cual hay un montón de comportamientos y de normas sociales que se interiorizan. Eso está fuera de discusión. Weber no discute eso. ¿Sí? Pero si el vecino se está prendiendo fuego y pide auxilio, 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 ¿sí?
La solidaridad, porque la tenés internalizada, porque en tu casa eran solidarios, porque en la escuela te enseñaron que tenías así, por lo que sea, pero está dentro tuyo. Nadie te obliga. No es ni externo ni coercitivo, ¿sí? Es subjetivo, ¿sí? Eso quiere interpretar Weber. Quiere interpretar ese sentido subjetivo de las acciones sociales, ¿sí? Para él ahí está la clave para entender lo social. Quería y se me fue acá. A diferencia de la acción social, puse en la presentación, el hecho social se impone, el hecho social de Durkheim, claro, es externo a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no puede haber recién nacidos sin nombre, ¿sí? Y vos decís, no, nosotros, viste, somos muy liberales, muy libres. Tuvimos un bebé y nosotros no le vamos a poner ningún nombre porque nos parece que ponerle un nombre es cercenarle la libertad. Entonces el día de mañana, eso le vamos a decir pibe o piba, y el día de mañana, cuando él tenga pleno uso de sus facultades, va al registro civil y se pone el nombre que él quiera. ¿Viste? Ahora no le tenés que poner un nombre, porque eso sí es un hecho social, es externo y coercitivo. Weber no niega que eso existe. Weber lo leyó a Durkheim. Está bien eso, pero descubrió algo nuevo. ¿Sí? Que tratar de interpretar el sentido subjetivo de las acciones sociales. Sentido subjetivo. Y no pongan el acento en subjetivo, pónganlo en sentido. Es la palabra sentido la palabra clave. Es el sentido lo que hay que interpretar. Ahora, pero Rubén, en ese sentido es subjetivo, claro, es el sentido que le da el sujeto, ¿sí? A eso, claro que sí, pero es el sentido lo que Weber busca interpretar. ¿Dudas? Comentarios, están muy callados, no estarán durmiendo, ¿no? No, profe. No, profe. ¿Se entiende algo? No se entiende nada. Se va entendiendo de a poco. Se va a entender. Bueno, esto es un poco lo que conté, lo que está tratando de rescatar más Weber, es algo que tiene que ver con nuestra interioridad, con nuestra subjetividad. ¿Sí? ¿Por qué ayudo a mi vecino? ¿Por qué hice eso? ¿Se puede explicar la solidaridad que yo tenga por una ley social? El positivismo por ahí diría que sí. Weber dice que no. ¿Sí? Weber dice que no. Weber, Durkheim y Marx. Weber lo que quiere es rescatar el sentido subjetivo de la acción. ¿Sí? Entre la sociedad e individuo quiere reivindicar, rescatar al individuo. ¿Sí? Mostrar que el individuo no es solo esto que planteaba Durkheim, de que cada uno tiene, porque Durkheim es funcionalista. Entonces, bueno, cada individuo tiene una función social, ¿sí? En la cual, bueno, de acuerdo a la función social, en todo el organismo social, ¿sí? Conviene la división del trabajo, que avance cada vez más, porque los lazos de solidaridad orgánica, ¿sí? Conllevan a que cada uno cumpla mejor su función y sea solidario con el otro, como los órganos del cuerpo humano. ¿Sí? Y bueno, y la libertad de uno está, bueno, en expresarse ahí. Pedro va a decir, no, yo quiero rescatar al individuo, también mostrar que el individuo también actúa, ¿sí? Actúa y genera sociedad, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo con el modelo de la biología. A mí no me parece, va a decir Weber, que para explicar el mundo social haya que recurrir a la biología. A mí no me parece, va a decir Weber. ¿Sí? Me parece que no. No me parece me parece que las ciencias naturales tienen su método y está muy bien. Las ciencias sociales tienen que inventar otro. No podés agarrar el método de las ciencias naturales y ponerlo en las ciencias sociales, porque son cosas totalmente distintas, va a decir Weber. No está de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, entre la sociedad y el individuo, quiere rescatar al individuo. A diferencia de Durkheim y Marx, que rescatan ¿a quién? Al todo,
a la sociedad. ¿Sí? Porque la sociedad en Weber y en Marx se nos impone. Se nos impone. Repito, Weber no va a decir que no. Sí, está bien, se impondrá, pero el individuo, la persona, ¿sí? También genera una acción social que produce cambios en la sociedad. Bueno, acá puse Weber le da la primacía al individuo. Ahora lo puse y no estoy de acuerdo con eso. Weber le da la primacía a la acción social, ¿sí? No al individuo, porque si no parecería psicología, ahí sí. Weber le da la primacía a la acción social, que no es psicología, porque no es algo que está referido a mi psiquis, sino que es una acción que está referida a otro, ¿sí? A otro que está fuera de mí, a otro. Si yo hago lo que hago, cuando genero una acción social, porque estoy pensando, me estoy refiriendo al otro, ¿sí? Estoy teniendo en cuenta al otro, ¿sí? Hasta casi lo pienso, hasta pienso lo que me va a contestar. Entonces, en virtud de eso, ¿sí? Yo voy generando mi acción social. ¿Sí? Eso, bueno, en Durkheim la primacidad está en los hechos sociales que se nos imponen. Eso, sin lugar a dudas, ¿sí? Por acá, esto yo ya me adelanté, que dice, ¿alcanza con el sentido subjetivo? No, no. Debo incorporarle el otro criterio. O sea, interesa el sentido subjetivo referido al otro. ¿Sí? Eso quiere decir. No es que solo alcanza, porque la acción social es acción social no solo porque tenga un sentido subjetivo, ¿sí? Sino porque está referida a otro. ¿Sí? Porque puede haber una acción, la acción que decíamos, ir al baño, y uno puede darle un sentido subjetivo, decir, sí, yo aunque soy hombre, ¿viste? Igual me siento inodoro para hacer pis, qué sé yo. O otro dice, no, yo hago parada, yo tengo lo que fuera, y eso es un sentido subjetivo. Pero no alcanza con eso. Hay que tener en cuenta que el criterio del otro, o sea, que está referido al otro, ¿sí? Si mi acción está vinculada a la conducta de otro. ¿Sí? Y lo que yo le decía de la clase. Si en la clase se empiezan a dormir, yo digo, che, se están durmiendo. Una acción social. ¿Sí? En cambio, hay otro tipo de profesor que dice, a mí, viste, yo vengo, doy mi clase, a mí me importa un carajo, viste, si entienden, no entienden. Bueno, ahí no hay una o sea, o por ahí sí hay el sentido subjetivo que le orienta a otro, es que le importa un carajo, qué sé yo. Pero lo que le da la definición a la acción social, ¿sí? Es que tiene un sentido subjetivo, pero siempre está referida a otro, ¿sí? O a otros. Y es importante tener en cuenta que si bien está referido a otros, y esto también ya lo dije, los otros no tienen por qué responder. O sea, y puede que no respondan incluso. ¿Sí? Uno puede hacer acciones, y esto ustedes lo van a ver en el día a día. Uno a veces hace ciertas cuestiones en virtud del otro, y el otro no lo interpreta, qué sé yo, no sabía. De todas formas, es una acción social. Eso es lo interesante. ¿Sí? Por más que el otro no se dé cuenta, ¿sí? Que yo me vestí, me perfumé, me puse lindo para ir a encontrarme con el otro, por más que no se dé cuenta, y me diga, ay, para ir a trabajar siempre te vestís así, vos dices, no, te lo digo, la puta, me vestí para vos, así. Bueno, por más que el otro no se dé cuenta, es una acción social, ¿sí? De la misma forma que es una acción social, por más que el otro me responda de la manera que yo no quiero que me responda, también es una acción social. ¿Sí?
Dice, bueno, por ejemplo, aniversario del casamiento, regalo de flores a mi pareja, conducta inesperada de mi pareja a recibirlo. O sea, era una anécdota que yo que contaba antes, que también es una acción social, que bueno, dice, bueno, le regalo flores el día del aniversario de nuestro casamiento, y mi pareja agarra las flores y se queda sorprendida, porque si ¿qué cagada te mandaste? Che. Bueno, es una acción social. ¿Sí? Es una acción social. ¿Por qué? Porque es una acción que está referida a la conducta de otro. No importa después cuál sea la conducta de ese otro. Pero está referida a esa conducta y por eso es una acción social. Esto ya voy terminando con Weber porque les voy a dejar la cabeza así. ¿Sí? Pero esto es interesante. Weber no puede fundar, con todo esto que venimos viendo, la sociología en leyes. O sea, no puede crear leyes con esto. Entonces, Weber funda la sociología en la comprensión, ¿sí? O en la interpretación de la acción social. De la acción a la cual se le enlaza un sentido subjetivo que está referido u orientado hacia la conducta de otros, ¿sí? ¿De qué forma se puede tratar de captar, de comprender este sentido subjetivo de la acción? ¿Cómo lo puedo comprender? ¿Cómo lo puedo captar? Bueno, según Weber, de dos formas, ¿sí? Primero, de forma racional, ¿sí? La aprehensión intelectual. Por ejemplo, yo tengo dos hijas y vi el parto de ambas, pero yo no sé lo que se siente en el parto. O sea, sí, yo sé lo que sentí yo, pero lo que sintió mi esposa, la verdad que no. O sea, pero si ella, como ella me lo contó, yo lo puedo comprender, lo puedo interpretar. ¿Sí? Me falta la experiencia esa que no la voy a tener nunca, porque yo no voy a parir nunca. Pero de todas formas yo lo puedo entender, ¿sí? Lo puedo comprender, lo puedo interpretar. Según Weber. De forma racional y también de forma endopática. ¿Qué es de forma endopática? Sí. Ay, vos te operaste de apendicitis, yo también. Ay, vos tenés dos nenas, yo también. Eso. Así también se puede interpretar y comprender el sentido subjetivo de la acción social, de forma racional o de forma endopática, ¿sí? Según Weber. Entonces puedo comprender el sentido subjetivo de la acción social a través de un razonamiento lógico, ¿sí? Como dije, bueno, mi esposa me contó de las contracciones, de esto, de lo otro, y al final no tenía la dilatación, entonces la anestesiaron y fue a cesárea, y hoy día van todos a cesárea. Yo puedo entender, comprender todo ese tipo de cuestiones, y también por una cuestión sentimental o una cuestión emotiva, endopática, como decía, ay, a vos te pasó, ay, a mí también. ¿Sí? Y eso, ¿sí? Yo iba a avanzar un poco en lo de tipos ideales, pero lo voy a hacer la clase próxima, porque me parece que si no, no se va a comprender. Profe, la Sí. endopática es cuando, digamos, una persona comparte la misma experiencia que yo y entiende porque pasó por lo mismo. Claro. Una cosa Y a así. vos te agarró coronavirus, a mí también me agarró coronavirus, ¿viste? Yo tuve fiebre 15 días como vos, ¿viste? Si yo te entiendo, si yo sabés cómo la pasé, eso es endopática. Claro. Eso es la forma endopática, que es una manera de entender y de comprender que tiene que ver con lo sentimental, ¿sí? Tiene que ver con los sentidos de uno, ¿sí? Y también hay una manera racional, ¿sí? Ya vamos a ver en Weber, ¿sí? Y por ahí
avanzo un poquitito. ¿Están muy cansados? ¿No? Profe, Sí. perdón, que hago tantas preguntas. Empecé a leer un poco el texto, no pude mucho, pero empecé a leerlo y me dio dudas sobre un concepto y creo que capaz que si me da una mano puedo entender mejor el texto. ¿Qué concepto es? Porque el de racionalidad. Porque Racionalidad. primero dice que la racionalidad es una cosa, pero para Weber no es lo que capaz para todo el mundo es, pero no termino de entender qué es la racionalidad Mira, para él. el tema, la racionalidad para Weber es que vos para resolver una cuestión tomes el camino más adecuado. O sea, no tiene demasiada vuelta el concepto de racionalidad en Weber. Sí Weber va a dar una tipología, ¿sí? de diferentes tipos, va a hablar de la racionalidad instrumental, bla, 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 bla. Yo la clase que viene me voy a referir a eso, pero para que vos puedas entender el texto, ¿sí? El concepto de racionalidad en Weber es, o sea, si vos tenés que abrir una puerta, ¿sí? Para ver lo racional es que tengas una llave y la abras, no que la abras con un destornillador. Eso no es una conducta racional. Una conducta racional es que vos utilices los fines los medios adecuados para conseguir determinados fines. ¿Sí? Eso es lo racional para Weber. ¿Sí? Si a vos te gusta un chico, para ver lo racional, decir, bueno, trata de seducirlo y a ver qué onda, y no lo racional es que le pongas un huevo en la cabeza y sabes que me gusta, vení para acá. No, eso no es racional. ¿Sí? Eso no es racional. Lo racional es que vos utilices los medios adecuados para conseguir tus fines. ¿Sí? Quédate con ese, con el concepto ese. ¿Sí? El texto de Servia es muy interesante en ese punto porque trabaja muy bien el tema de la racionalidad en Weber y cómo Weber constantemente ve en la sociedad, incluso hasta 1920, pero se podría trasladar hasta el día de hoy, de que continuamente hay un proceso de racionalidad creciente y no es un proceso de racionalidad, decir, ay, todos somos muy razonables, no, es que cada vez se busca, ¿sí? agilizar más los medios para conseguir determinados fines. ¿Sí? Trabaja también el concepto ese en una obra muy importante que nosotros no vemos de Weber, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Libro que les recomiendo, que bueno, alguna vez se incorporará también a la materia esta, pero si no ya sería mucho. Pero también es un libro muy interesante para entender el proceso de racionalización del mundo y cómo para Weber la sociedad capitalista perdió su espíritu. ¿Sí? Perdió su espíritu y se quieren conseguir determinados fines, o sea, y se busca constantemente, o sea, cada vez todo se racionaliza más. ¿Sí? Así que yo creo que con esto ya ahí podés adentrarte un poco más en el texto de Servia, ¿sí? Muchas Profe, gracias, ¿qué profe. texto es? ¿El de racionalización? Sí, creo que se llama racionalización y jaula de hierro. ¿Sí? Ah, gracias. ¿Qué texto vamos a trabajar, Rubén, con ¿Cómo? Weber? ¿Qué texto vamos a trabajar con Weber? Vamos a trabajar el texto de Servia y el otro que está en el blog, que no, creo que debe ser esto de conceptos sociológicos fundamentales. ¿Sí? Hay otro texto, pero más que nada me interesa que trabaje en el de Servia, porque respecto al otro texto con esta presentación en PowerPoint, que yo les voy a pasar por un mail, yo creo que, y más la clase, creo que les va a alcanzar bien. ¿Sí? Ok. Por hoy yo lo de Weber lo voy a dejar acá, ¿sí? Para no marearlos. Lean el texto de Servia,
traigan las dudas en vistas a la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver los tipos ideales de acción social, ¿sí? Y vamos a ver también los tipos ideales de dominación. ¿Sí? Que es interesante esta pregunta de por qué obedecemos. ¿Sí? Y durante la semana les voy a mandar, además de la presentación esta, algunos videos sobre Weber, ¿sí? Para que se organicen ustedes respecto al pensamiento de Weber, ¿sí? Tenemos por un lado el texto Racionalización y Jaula de Hierro, que explica de manera muy concreta, muy amena, el texto de Servia, todo el proceso de racionalización, ¿sí? En la sociedad occidental. Y aparte hace un poco de referencia a la teoría de la acción social. La teoría de la acción social es lo que les expliqué hoy, solo resta, ¿sí?, contarle que Weber, en su propuesta metodológica, construye tipos ideales o tipos puros, ¿sí?, que son una estrategia para investigar. Es el modo en que Weber cree que se puede acceder al sentido subjetivo de la acción social, ¿sí? Los tipos ideales no existen, ¿sí? Las mujeres ideales tampoco, es un chiste, ¿sí? Pero porque es un recurso cognitivo el tipo ideal, es algo que en la realidad no existe, ¿sí? Esto que les voy a decir está mal, pero sirve para entender. Piensen en una caricatura. Una caricatura, va a ser una caricatura mía y va a tener un naso así, o sea, no soy yo, pero ¿cómo me parezco? ¿Sí? Porque es como que resaltó ciertas características mías. ¿Sí? El tipo ideal, ¿sí?, es un recurso cognitivo, ¿sí?, es una imagen abstracta que está basada en hechos reales. ¿Sí? Pero no hay nada en la realidad que sea igual a un tipo ideal. Sirve para comparar, sirve para comprender, sirve para entender, sirve para comparar con lo que realmente sucedió, ¿sí? Y de ahí yo puedo comprender el sentido subjetivo de la acción social, ¿sí? Es una construcción mental, ¿sí? Y la acción social tiene 4 tipos. Se los digo hoy y la semana que viene, ¿sí? Hay una acción social con arreglo a fines, ¿sí?, con arreglo a fines, son las más comunes. Son las acciones sociales que persiguen un fin racional, como estaba en el texto, la compañera que me preguntó por el texto de Servia, buscando los medios adecuados para lograrlo, ¿sí? Como por ejemplo estudiar, acá dice, una droga científicamente para curar una enfermedad, ¿sí? La acción social racional con arreglo a fines es un tipo ideal de acción. No es que existe una acción que es exactamente así, no. Existen un montón de acciones en la sociedad moderna muy parecidas a esta. Y este tipo ideal me va a servir para interpretar ese tipo de acciones, ¿sí? ¿Que son qué? Acciones que persiguen un fin racional buscando los medios adecuados para lograrlo. ¿Sí? También hay una acción social racional con arreglo a valores, ¿sí? Y acá les puedo dar como ejemplo el vecino que se prendía fuego. ¿Sí? Tiene que ver con qué la acción social con arreglo a valores, con cuestiones de tipo moral, ¿sí? Por ejemplo, y en la cual no es que yo busco ciertos fines, pues por ejemplo una acción racional con arreglo a fines, Weber dice que en la sociedad capitalista es muy común ese tipo de acción. Porque ¿qué es lo que busca la sociedad capitalista? Generar capital. Entonces, se buscan los fines, los medios adecuados para ver si logro eso, ¿sí? Pero la acción social racional con arreglo a valores, ¿sí?,
no siempre son cuestiones que a mí me van a beneficiar, puede beneficiar a otro, como donar órganos. ¿Sí? Y hay dos tipos más de acciones sociales, pero que no son racionales. ¿Sí? Y viene de la idea esta, acuérdense que Weber, les dije hace un rato, que dice que para captar el sentido subjetivo de la acción social hay dos formas. Una racional, y son estos dos tipos de acción social que vimos, la acción social racional con arreglo a fines y la acción social racional con arreglo a valores. Eso tiene que ver con lo racional. Y la cuestión de la acción social tradicional y la acción social afectiva van a tener más que ver con esto que me preguntaba Constanza de qué era lo endopático. ¿Qué es lo sentimental? ¿Sí? La acción social afectiva está determinada ¿por qué? Por las emociones. ¿Sí? Que yo le grite a alguien, cuando estoy enojado le grito a alguien, o lo beso, o lo abrazo porque lo quiero mucho, ¿sí? Es una acción social afectiva. ¿Sí? Para Weber está ahí, digamos, en el límite entre la acción social y la conducta reactiva. ¿Sí? ¿Qué es la conducta reactiva? La conducta reactiva no es una acción social. ¿Qué es una conducta reactiva? Llueve, abro paraguas. ¿Sí? Esa es una conducta reactiva. Ahora, si llueve y yo abro un paraguas que tiene algo en particular que yo le quiero mostrar a la gente, eso sí es una acción social. ¿Por qué? Porque esa acción está referida a otro. ¿Sí? Y por último, la acción social tradicional, que está basada en la costumbre, en la tradición. ¿Sí? Por ejemplo, una acción social tradicional, yo cuando empiezo las clases digo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Qué es? Es una acción social tradicional, ¿sí? Lo hago porque es una costumbre, saludar. Es una cuestión de educación. ¿Sí? La acción social tradicional también, bueno, respetalo porque son tus padres. ¿Sí? El hombre actúa por imposición externa y no por un análisis racional de por qué. Yo, ¿sabés qué? No, estuve pensando en la clase, ¿viste? No, antes de la clase pensaba, ¿qué hago? ¿Los saludo? ¿No los saludo? No, no, los saludo es una cuestión de tradición. ¿Sí? Y por hoy, más que suficiente. Ahora, cuando las acciones sociales o la acción social que siempre está orientada hacia el otro es correspondida, el otro responde con otra acción social, ahí hay una relación social. ¿Sí? Y nos quedamos ahí, en la relación social. Comportamiento de muchos individuos cuyo sentido está definido de manera recíproca. ¿Sí? Y todo esto que hice hoy es para la clase que viene, poderles hablar de por qué obedecemos. ¿Sí? Weber va a responder la clase que viene, por qué obedecemos. Y por qué obedecemos es también un poco interpretar el sentido subjetivo de la acción. Porque obedecer es una acción social, ¿sí o no? Y sí, porque yo obedezco porque la conducta mía está referida a otro, obedezco a otro. Entonces, y ahí vamos a ver el concepto de dominación, que es interesante y que en Weber, y esto es bien interesante, se separa del concepto de poder. Una cosa es tener poder, ¿sí? Que tener poder que yo te impongo, se hace lo que yo digo, y otra cosa es que vos, de manera muy contenta, muy saludable, digas, voy a hacer lo que dice este tipo porque es un fenómeno. Esa es la dominación. ¿Sí? Vamos a ver que hay tipos ideales de dominación muy parecidos a los tipos ideales de acción social. ¿Sí? Bueno,
Yo le puse toda la onda a esto de Weber, que es una cuestión teórica y a veces densa. Weber es un autor con el que yo me amigué ya siendo sociólogo, ¿sí? Lo padecí en su momento a Weber, en la carrera de sociología, y luego entendí que realmente no solo es un fundador del pensamiento social, sino que Weber tiene la particularidad de que muchos conceptos, y sobre todo lo que vamos a ver la semana que viene, que tienen que ver con la dominación, te sirven para interpretar muchísimas cuestiones, muchísimas acciones sociales de la sociedad contemporánea. ¿Sí? Esa es la genialidad de Weber, vio 100 años adelante. Así que bueno, por hoy con Weber me parece que es más que suficiente. Les repito, les voy a pasar esta presentación en PowerPoint, lean el texto de Serbia, la semana que viene vemos los tipos ideales de dominación, hablamos de las dudas que queden del texto de Serbia y de la clase de hoy, y durante la semana les mando algunos videos. ¿Qué les parece? Bárbaro, Rubén. Bueno, el que se quiera quedar, yo hablé ahí con un grupo de compañeros que decían que querían conversar un poco de Durkheim, no sé si sigue la misma oferta, capaz que después de la clase esta dicen, ¿sabés qué? ¿Por qué no nos vamos? Yo no tengo ningún inconveniente, y hablamos un poco de Durkheim, obviamente no es obligación que se queden, ¿sí? Eso, cada uno se queda, no se queda, eso lo manejan ustedes, ¿sí? Yo una consulta más de Weber, porque estaba mirando un poco el material, Rubén, perdón que te interrumpa. Sí. Tengo, bueno, la jaula de hierro que dijiste, yo me imprimí todo lo que mandaron. Después viene uno de economía de sociedad y Sí. otro que dice la política como vocación. La política como vocación. Sí, la política como vocación, la semana que viene me voy a referir, es interesante, un texto, es una conferencia que dio Weber, Okay. simple de leer, muy amena de leer, pero es interesante. Yo me voy a referir la clase próxima al texto ese, en su concepción del Estado, ¿sí? Si pueden leerlo. Ok, pero centrarnos para el trabajo, digo, nos centramos más en el de Serbia. Serbia es el texto base. Base, bien, perfecto, ¿Sí? Listo. Y después, el texto de economía y sociedad es esto que di yo. Listo. Y es más, yo lo di sobre el texto de Max Weber, o sea, no, es el texto de Max Weber el que yo digo. O sea, lo que está en la presentación en PowerPoint es el texto de Weber. Y el texto que me decís vos, la política como vocación, una conferencia que dio Max Weber, que está bueno que la lean, en la cual explica de manera muy concisa, muy concreta, su concepción de Estado, que la clase que viene lo vamos a ver. Para ver, el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? Es así de dura y de actual la concepción de Estado que tiene Weber. El Estado es el monopolio de la violencia legítima. O sea, el Estado es el único que en última instancia, si no te persuade, si no te domina, te agarra del cogote y te hace hacer lo que te quiere hacer. Se impone el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? El concepto de legitimidad en Weber es un concepto muy importante y también se puede resolver de manera simple como el concepto de racionalidad, ¿sí? El concepto de legitimidad en Weber tiene que ver con lo que todos están de acuerdo, o la mayoría está de acuerdo, ¿sí? La mayoría está de acuerdo, entonces es legítimo. ¿Por qué? Porque la mayoría está de acuerdo con que sea así.
¿sí? Entonces, cuando el Estado reprime, ¿sí? Hay un montón de gente que dice, no, bueno, ¿pero qué querés? Tampoco es cuestión que la gente se ve que puede romper todo. Hay una cuestión de legitimidad, ¿sí? Y ese es el concepto de legitimidad en Max Weber, ¿sí? Pero bueno, un poco de estas cuestiones habla este texto que me pregunta Costanza, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Profe, ¿Algún chiste? Nada. el texto de la política como vocación también, ¿no? Sí, el texto de la política como vocación era lo que estaba contando recién. Estaba contando recién la concepción de Estado en Weber, como el monopolio de la violencia legítima, que en algún autor lo van a encontrar invertido, es el monopolio legítimo de la violencia. A mí me gusta más decir que es el monopolio de la violencia legítima, porque si no es como que queda como que a Weber la violencia le parece que está bien. No es la idea. O sea, Weber, respecto al Estado, lo que muestra es que el Estado, en última instancia, es el único que puede utilizar la violencia de manera legítima, ¿sí? Y por eso es interesante el texto que vos me preguntas si hay que leer, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más consultas, cerramos lo de Weber y si quieren hablamos un poquito de Durkheim. Antes que se me duerman, che. ¿Les parece o no les parece? Bárbaro, Rubén, sí. ¿Sí? ¿De Durkheim ustedes tienen alguna duda en particular? ¿Hay algo que no queda claro en Durkheim? De manera breve lo vuelvo a presentar, Emilio Durkheim. Emilio Durkheim es un positivista, Emilio Durkheim es un fundador de la sociología. Emilio Durkheim entiende mejor que nadie en esa época, ¿sí? que continuar con las ideas de Saint-Simon está bien, pero la sociología tiene que tener un objeto de estudio, las ciencias sociales tienen que tener un objeto, ¿sí? De nada sirve pensar, divagar, hablar de un método si no hay un objeto que pueda ser diferenciado de todo el resto del conocimiento. O sea, si no tenés un objeto propio, algo que si no, esto lo estudio yo y solo lo estudio yo, y solo lo estudia mi disciplina. Si no conseguís eso, dice Durkheim, va a ser complicado el tema del pensamiento social. Y ahí está la idea del hecho social. El hecho social en una definición sumamente interesante, porque el hecho social, ¿sí? Que ahí en las reglas del método sociológico Durkheim dice debe ser pensado, tratado como una cosa, ¿sí? Como que lo cosifica, ¿sí? En realidad la idea esta de cosificar el hecho social tiene que ver con la metodología de Durkheim. ¿Cuál era la metodología de Durkheim? Observar, medir y cuantificar, ¿sí? La anécdota esta que yo conté al principio para Weber, que también sirve para Durkheim, ¿sí? A Durkheim no le importa el sentido subjetivo, eso. A Durkheim le importa lo externo y coercitivo, ¿sí? ¿Y por qué le interesa? Porque a Durkheim lo que le interesa es qué nos mantiene unidos. ¿Por qué estamos todos unidos como sociedad? ¿Por qué estamos todos unidos como sociedad? Es una respuesta que tiene múltiples respuestas, pero es difícil de responder. Pero ya en la Edad Media, los contractualistas buscaron una respuesta. Bueno, estamos todos unidos porque éramos todos muy salvajes, pero hicimos un pacto. ¿Sí? Agarramos a uno, lo pusimos como Leviatán, como rey, se tiene el
un poder absoluto, entonces es el que dicta la ley, todos hacemos lo que dice el tipo ese y lo que no hacemos, pin, ¿sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque parto del supuesto que el hombre por naturaleza es malo, ¿sí? Eso dice Hobbes. Después viene Locke y dice, no, yo pienso que el hombre por naturaleza es bueno, ¿sí? Pero hay que hacer un pacto, bla, bla, bla. Durkheim va a decir, miren, la verdad es muy interesante todo lo que ustedes dicen, pero no tiene una base empírica eso es lo que les parece a ustedes. Eso parece una cuestión que se le ocurre a ustedes, que puede estar muy bien, es muy interesante, pero ¿cómo lo demostrás eso? ¿Cómo lo demostrás? Vos partís de un supuesto que no se puede demostrar. Y a Durkheim le interesa demostrar empíricamente, ¿sí?, los hechos sociales, para terminar con los supuestos. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa. Hay una compañera que no le funciona el micrófono, que en el chat pregunta si le puede explicar el punto 2 del trabajo práctico. Hay una compañera que no le anda el punto 2 del trabajo práctico, ¿qué es lo que dice el punto 2 del trabajo práctico? Lo busco, tendría que... Fijo, profe, bueno, no tengo a mano. Nadie tiene a mano el punto 2 del trabajo práctico, lo buscamos y listo. Si no, ¿sí? Vamos a dejar de compartir esto, vamos a dejar de compartir la pantalla, porque y ahora buscamos el punto 2 del trabajo práctico. Buenas noches. Teníamos que leer un texto y teníamos que hacer un análisis sociológico acerca del tema de Durkheim, como es esto con respecto al texto. Al suicidio. Exactamente, a lo que era con respecto al suicidio adolescente y todo el contexto que hace, que hace el texto. Sí. El punto 2 no era un punto parecido al resto de los puntos del trabajo práctico. ¿Qué quiero decir? Que ese era el desarrollo personal de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo hubiese encarado yo al punto 2? Hubiese pensado qué es lo que Durkheim entiende por suicidio. ¿Qué entiende Durkheim por suicidio? ¿Qué es para Durkheim el suicidio? Es un hecho social. ¿Sí? Claro. ¿Por qué para Durkheim el suicidio es un hecho social? Porque el suicidio es externo y coercitivo. Hola, Rubén, ¿me estás cargando? No, ¿cómo te voy a estar cargando? ¿Pero cómo? Claro, es externo y coercitivo. O sea, vos pensás, va a decir Durkheim, que vos te suicidás porque vos querés. O sea, no, bueno, mi vida llegó hasta acá, me voy a suicidar, me subo arriba del tanque y me tiro. No, no, va a decir Durkheim. ¿Sabés que no? Porque el suicidio es social. Tiene un componente psíquico, no niega esto, tiene un componente psíquico, pero escribe una tesis muy interesante llamada El suicidio, en la cual da una tipología de tipo de suicidio, suicidio anómico, egoísta, altruista, fatalista, pero no solo da una definición conceptual y hace una tipología, demuestra mediante estadísticas que de acuerdo al grado de integración y de conciencia colectiva o de conciencia individual que una sociedad tiene, se da uno u otro tipo de suicidio. Entonces, teniendo en cuenta esta matriz teórica de Durkheim, había que aplicarla a un texto actual sobre el suicidio. ¿Sí? Eso era el punto 2. Perdón que le interrumpa, consulta. Porque, Sí. bueno, yo el punto 2 puntualmente lo resolví. Igualmente, capaz que está mal como es esto, cómo lo interpreté, porque tenía un montón de perfiles para leer. Por ejemplo, en la primera parte del texto hablaba de, por ejemplo, yo veía que había rasgos de, por lo que hablaba de la sociedad orgánica, o sea, yo lo fui viendo eso, no solamente el contexto del suicidio, sino que había actitudes dentro del texto que hablaba como es esto. En algunos momentos era como actitudes de sociedad orgánica, hay otras partes como es esto que habla de
de esto de que cuando el colegio reúne a los alumnos y le pide, ¿cómo es esto? Que al personal docente que no hable para afuera. A mí me dio la sensación de que era un perfil como de sociedad antigua. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Por eso, Entonces está bien, claro, yo creí que pero solamente claro, Laura, apuntaba para el porque suicidio. usted entienda esto. Ujú. Acá no estamos hablando de una ciencia exacta. Acá no estamos hablando de decir, mira, Sí. había un ejercicio, el ejercicio 2 decía 3 más 2. Y yo puse 7. Y no, era 5. No, este era un ejercicio de interpretación. ¿Sí? Y yo le dije ahora, de manera, pensándolo ahora, se podía relacionar con los tipos de suicidio. Pero esto que usted trae está muy bien también. Sí. Claro, se puede relacionar también con los tipos de sociedad y con los Claro, dos tipos había como ese de los que habla Durkheim. Claro, ¿Sí? sí, pues eso te digo, de hecho había, qué sé yo, puntualmente lo vi, por ejemplo, cuando hace la exposición de que dice que va a suicidarse, que era un suicidio dinámico, pero también estaba hablando de que se quería llevar a compañeros, que se quería, como esto, que llevaba para matar a 3 o 4 compañeros mejor. Entonces como que leyendo entre líneas era como que aparecía, o sea, diferentes perfiles. A mí a mi parecer me aparecían cosas como es esto, Perfecto. perfiles diferentes del texto, no necesariamente del suicidio, sino de los tipos de sociedades y las actitudes que había tomado el colegio y todo eso alrededor del texto del suicidio. Perfecto. Hiciera la cuestión. Listo, me quedo tranquila. Incluso Laura, puede haber Sí. quien también lo relacionó con algo de sociología de la educación en Durkheim y puso algo de la educación y de la socialización y también le encontró una vuelta. Ese era simplemente un ejercicio para que ustedes desarrollen los conceptos teóricos de Durkheim en un caso concreto, teniendo en cuenta las salvedades del caso. O sea, es difícil analizar un hecho social del siglo XXI con un pensador del siglo XIX. Pero acá lo que estamos haciendo es aprender, y lo que era la idea es que usted pueda esos conceptos teóricos aplicarlos a algo concreto. Está perfecto, Laura. Claro, yo pensé que era solamente referido al suicidio y que me había ido por las ramas con todo lo que había leído. Igual, de todas formas, bueno, a veces uno se va por las ramas. ¿Vieron? Esto lo digo medio en chiste y medio en serio. Dicen que a veces entre la ciencia social y la literatura fantástica, y bueno, hay una delgada línea que uno no sabe a veces de quién está de cada lado. A veces pasa eso. Pero en este caso, me parece que no, es muy pertinente lo que usted dice y viene muy al caso. Así que bárbaro, ¿sí? Entonces, bueno, me quedo más tranquila. Muchísimas gracias. Por favor. Entonces digo, interesante en Durkheim la pregunta esta de qué es lo que nos mantiene unidos como sociedad, los lazos de solidaridad. En las sociedades primitivas, lazos de solidaridad mecánicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todos medio parecidos. Todos más o menos hacemos lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de una sociedad primitiva, estamos hablando de una tribu, de una sociedad tribal, ¿sí? En la cual la división del trabajo es escasa. ¿Sí? Todos hacemos prácticamente las mismas cosas, no es que en la tribu yo decir, no, sabes que yo voy a ser ingeniero y mi hermano va a ser arquitecto. Digo, no, la sociedad tribal, más o menos todos cazadores, recolectores y no se salía demasiado de ahí. ¿Sí? Y había una alta conciencia colectiva y una escasa, casi nula, conciencia individual. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se cometía alguna cuestión delictiva, ¿sí? No se ofendía a una sola persona o a un grupo de personas, se ofendía a toda la sociedad. Y de ahí que se habla, que Durkheim dice
que la sociedad primitiva tiene un derecho represivo. Como cuando vos cometés un delito en la sociedad antigua, en la sociedad primitiva, ¿sí? Ofendés al todo. Entonces, la pena es ejemplificadora. Te cortaban la cabeza, te apedraban, como diciendo, ¿viste? Acá ofende la conciencia colectiva. En la sociedad moderna, son los dos tipos de sociedades de lo que Durkheim habla. Durkheim habla de una sociedad primitiva o antigua y de una sociedad moderna. Dice, en la sociedad moderna, ¿sí? Lo que nos une, lo que nos mantiene unidos, y la palabra no es caprichosa. Orgánica refiere a un organismo biológico, ¿sí? En la cual, una sociedad orgánica en la cual la cabeza de esa sociedad es el Estado. ¿Qué es el Estado? Un grupo de funcionarios sui generis que tiene la misión o la función, porque Durkheim es funcionalista, la función de pensar. Y la división del trabajo en la sociedad con solidaridad orgánica está muy desarrollada. Y a diferencia de Marx, que en la división del trabajo en la sociedad capitalista ve la alienación, Durkheim no ve eso. Durkheim ve lazos de solidaridad como en el cuerpo humano. El hígado hace lo que tiene que hacer, el estómago hace lo que tiene que hacer, el intestino hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Durkheim piensa de manera funcional, es funcionalista, y cree que la división del trabajo, lejos de hacer que el hombre sea lobo del hombre, lo que va a generar es mayor grado de solidaridad. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque uno depende de muchos otros. ¿Sí? Cuando yo di la clase de Durkheim, no me acuerdo quién fue, me dijo, profe, ¿no es muy utópico esto? Y yo le dije, no, ¿sabés que no? Pensarlo en un equipo. ¿Sí? En un equipo, o sea, es una idea interesante esta de Durkheim. Pensarlo en un equipo. Cada uno cumple su función y hay lazo de solidaridad. ¿Sí? En la sociedad es más complejo. Durkheim no es inocente en ese punto. Sabe que muchas veces esta sociedad moderna, que tiene una conciencia colectiva mucho más acotada y una conciencia individual que cada vez se desarrolla más, Durkheim se da cuenta que en la sociedad en la que él vive, en la Francia en la que él vive, hay un estado de anomia, de falta de reglamentación, hay un exceso de conciencia individual. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Durkheim? El orden. ¿Y para qué quiere el orden? Para progresar. Es casi el eslogan del positivismo. Yo les conté que hay un país hermano muy querido que lo tiene en su bandera. Brasil, orden y progreso. Durkheim. ¿Eh? Orden y progreso. O sea, para progresar, una vez una profesora de sociología, que se tomó mucho progresismo, dijo, qué lástima que Durkheim dice es más orden que progreso. ¡No! Durkheim no es más orden que progreso. Durkheim es positivista. Durkheim ve el progreso en el orden, porque lo ve en el orden como el cuerpo humano, en ese orden, en el orden funcional, de que cada uno cumple una función y todos somos solidarios con todos. Ese es el orden y así se va a progresar, según el positivismo. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta en Durkheim. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Los lazos de solidaridad, que son dos. En la sociedad primitiva son lazos de solidaridad mecánicos, porque la división del trabajo es poca. En la sociedad moderna es orgánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la división del trabajo es mayor. Al igual que Marx, Durkheim ve
que una excesiva división de trabajo genera una conciencia individual que a veces se lleva por delante todo y pierde de vista el todo. Para Durkheim nunca hay que perder de vista el todo, porque para Durkheim el todo es lo más importante. Ahí se puede comparar a Durkheim con Marx. Ahí Durkheim y Marx están de acuerdo, ponen el acento en la sociedad, como vimos hoy que Weber lo pone en el individuo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a Durkheim. Durkheim cuando dice, ojo, porque a veces es cierto, la excesiva división del trabajo, ¿sí? Lo que genera, ¿sí? A veces que la conciencia colectiva se eleve cada vez más, y bueno, queda muy complejo todo. Entonces ahí hay que actuar. ¿Sí? ¿Qué propone Durkheim? Grupos secundarios. ¿Sí? Porque dice, el Estado está muy lejos de los individuos. Tiene que haber grupos secundarios, de profesiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen junto con la educación? ¿Sí? Socializan. Generan lazos de solidaridad. Orgánicos en este caso, ¿no? Y esa es la idea. ¿Sí? La idea de organismo. Tiene reminiscencias al día de hoy, no solo en la bandera del Brasil, sino que tiene reminiscencias al día de hoy. Hoy nosotros hablamos de un organismo social o de un organismo del Estado. A ver, ¿cuál organismo? El Estado es Durkheim. O el periodista que dice, en el conurbano bonaerense, si se rompió el tejido social por el tejido social, ciencias naturales, la biología, Durkheim. ¿Sí? Si los escucharía Weber, diría, ¿qué están diciendo? Weber diría eso. Weber diría, ¿qué está diciendo? El tejido social, el organismo social, está comparando a la sociedad con la biología. Yo no estoy de acuerdo, soy antipositivista. Weber. Durkheim sí. ¿Sí? Y esa es la idea. La clase próxima, de todas formas, vamos a ver punto por punto. Es salvo el punto 2, que ya lo expliqué hoy, era de desarrollo. Pero vamos a ver punto por punto de Durkheim. Pero la idea es esta. En Durkheim los conceptos claves son estos. ¿Sí? Entender el positivismo, entender la diferencia entre la sociedad primitiva y la sociedad moderna respecto a qué concepto. La división social del trabajo. ¿Sí? Entender que lo que mantiene unido a un grupo humano, a una sociedad, son los lazos de solidaridad. Y entender algo fundamental, que para Durkheim la suma de los individuos no es una sociedad. La sociedad es algo más, extra. ¿Sí? Y ahí que dice, la sociedad es una realidad supraindividual. Supera lo individual. Es más que la suma de las partes. Y siempre, y en esto se puede comparar con Marx, Durkheim siempre, nunca pierde de vista el todo. Durkheim dice, cuando se pierde de vista el todo, ahí hay que actuar, hay problemas porque ahí se pierde el orden. El equilibrio le interesa como el equilibrio en el cuerpo humano. Cuando la conciencia colectiva se va muy por encima de la conciencia individual, la sociedad te agobia. ¿Sí? Y aparece que el suicidio fatalista. Claro. Ahora, cuando la conciencia individual, producto de la división del trabajo, se desarrolla de manera que un individuo cree que se lleva por delante todo y pierde de vista el todo, también hay que actuar, porque también se pierde el orden. ¿Sí? Y el orden es fundamental, pero no porque Durkheim sea un conservador, que lo es, sino porque Durkheim busca el progreso y entiende que el progreso se da a partir de un orden y un equilibrio. Y esto no lo inventa porque le cae algo del cielo. Esto lo copia de la biología, del cuerpo humano, que tiene un orden, ¿sí? Y que tiene cierto progreso porque crece en base a cierto orden. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Lo puedo explicar mejor, ¿eh? No, perfecto. Profe. Bueno. Hago una pregunta, profe. Tengo una pregunta. Señor. ¿Pudiste
curiosear el tema del protocolo de los sabios de Sion? ¿O ni lo viste? ¿Cómo? Los protocolos, los sabios de Sion, que había dejado para un PDF, ¿lo pudiste ver algo o no? ¿Sabes que no te entiendo lo que me preguntás? Te pido disculpas. Lo- Estaré lo de sordo. Te pasé el PDF de los protocolos de los sabios de Sion. ¿Pudiste ver algo o no? Ah, no lo pude ver, no, pero quédate tranquilo, perdón, ahora sí te entendí, te pido disculpas. La No, todo bien. semana esta lo voy a ver. Vos sabés que la semana pasada tomé parcial de metodología y tuve que corregir 300 parciales y tuve poco tiempo en ese sentido. Pero la semana esta lo veo. Corregí 300 parciales y anota uno por uno. Y la semana esta veo eso, ¿sí? Ahora sí te entendí, gracias. No, escuchá, para facilitarte las cosas, si vos tenés en el celular, podés bajar una aplicación que se llama Voice. Entonces ponés el PDF y te lo lee. Qué bueno, ¿no? Como si- es buenísimo, con eso me ayuda ¿Cómo para es el estudiar la nombre? ¿Cómo materia. es el nombre de la... En francés, Voice. Aquí te sí, lo voy a tomar, lo voy a tomar. Sí, Y bárbaro, tal vez gracias. haya, claro, también creo que hay seguramente para la computadora, porque eso viene de hace mucho, se llama Via Voice, la original. Impresionante, gracias compañero, un fenómeno, muchas Ahora paso gracias. después le paso la factura como dice Marx. Un fenómeno, gracias. Gracias, profe, maestro. Bueno, che, nada, Endurge, la idea es esta, la semana que viene digo, no, si quedan dudas las vemos y si tenemos que hacer otra clase de apoyo y si el lunes se quieren quedar de vuelta, nos quedamos de vuelta y si hay que buscar otro día, ustedes lo buscan, me invitan y listo. Cuenten conmigo respecto a eso, ¿sí? No se quieran hacer, o sea, especialistas en un autor, pero no porque no lo puedan ser, lo pueden ser, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, sí agarren esto que yo les marco como las ideas principales de cada autor. La idea es que ustedes puedan comparar, como comparamos hoy, dijimos, bueno, entre Durkheim y Marx, la idea de sociedad, la sociedad como un todo que es más que las partes. Weber todo lo contrario, Weber rompe con esa idea, ¿sí? Pero para que no nos pase lo que a los estudiantes de sociología o a veces de ciencias sociales les pasa, viste que los argentinos, no sé por qué tenemos tendencia a armar grietas. Entonces armamos y decimos, no, bueno, Durkheim, viste, es un conservador, y Marx es piola, y Weber, la verdad que no entendí un carajo. Salgamos de esos lugares comunes, ¿sí? Y entendamos que son autores que se complementan, ¿sí? Que se complementan. ¿Y se complementan para qué, Rubén? ¿Sí? ¿Se complementan para qué? Para entender el pensamiento social, para entender cómo se conforma y cómo se investiga en las ciencias sociales, sea la sociología, la antropología o la ciencia social que se les ocurra, ¿sí? Pero son interesantes porque cada uno desde su lugar hace aportes muy importantes. Después de Weber, o sea, nosotros vamos a ver a Bourdieu, pero después de Durkheim, de Marx y de Weber, ¿sí? Nadie inventó demasiado más. Todos tomaron las ideas de ellos, por eso son los clásicos, ¿sí? Son los clásicos. Después todos hicieron música, pero sobre la base de los tipos estos. Entonces, son importantes en ese sentido. Lo que yo, por eso hoy en la clase de Weber les insistía, ¿sí? No quieran, ¿viste? Porque es compleja la teoría de la acción social, los tipos sociales, entiendan las ideas principales, entiendan a dónde apunta, entiendan cómo complementa el pensamiento de Weber. Es otra posición teórica totalmente distinta a todo lo que venimos viendo. Pero sirve ¿para qué? Para entender el comportamiento de los seres humanos. Se trata de eso, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? La veo a Constanza que bosteza y digo, pobres, ya basta, hace más de 2 horas que me están escuchando. Estoy sin dormir casi, tengo una nena de 2 años. Claro, pobre.
Así que bueno, che, por mi parte, si tienen alguna consulta más, con todo gusto. Si no la tienen, darle las gracias por la paciencia, por la onda. Le voy a estar mandando el PowerPoint de la clase de hoy. Estoy grabando la clase, así que si puedo mando la grabación. Voy a mandar algunos videos también. Y bueno, estoy a su disposición los días que siguen para cualquier duda, cualquier consulta. Si consideran necesario hacer otro tipo ¿cómo es? De clase extra, la hacemos sin vuelta. Si puede ser el lunes, la hacemos el lunes. Y si no, la hacemos el día que ustedes puedan, ¿sí? Que pueda yo, buscamos una hora que nos quede bien a todos y listo. Pero no se queden con dudas, ¿sí? Cualquier duda, teléfono. Perfecto. Perfecto. Tengan muy buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Lean los Gracias, buenas textos noches. y nos vemos la semana próxima, ¿sí? Que tengan buena semana, ¿sí? Buena semana, profe. Que cenen rico ahora. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Recording stopped. Mira, lo estoy haciendo ahora. Qué suerte que me preguntas. Dice la computadora esto. Yo ya paré la grabación y dice que cuando yo cierre se va a transformar en un MP4. ¿Es así? No dice dónde lo guarda, pero me dice que lo va a guardar en mi computadora. Así que lo voy a encontrar, ¿sí? Gracias, Cintia, ¿eh? No, está bien porque viste que ya las otras dos grabaciones de las clases, digamos, ya perdí dos. Entonces, bueno. Ah, sí, vos las grabás también. Bueno, cuando puedas me pasas una, así veo. Dale. Gracias, Cintia.